Esta semana, en Hechos y Opiniones, ¿es correcto que un negocio declare pérdidas 3 años seguidos? Hablaremos de un mito. Cómo toca a nuestros bolsillos la reducción de la tasa de interés en Estados Unidos. Septiembre 25, 1963. Septiembre 11, 1973. Septiembre 11, 2001. 3 fechas significativas para la humanidad. La afirmación en Springfield, Ohio, de que los migrantes comemos mascotas. Veremos algunas falsedades respecto a este tema. Francisca Lachapelle, Francisca Méndez, sus miedos, el racismo y medios de comunicación en Estados Unidos y América Latina. Esto y mucho más, ahora. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, todos saben que en Hechos y Opiniones iniciamos conversando de finanzas personales, de pequeños negocios y de cómo todo eso impacta su bolsillo, su familia y su comunidad. Bueno, hay que hablar de un mito muy socorrido en la comunidad latina respecto a que después que uno abre y registra un negocio, tiene derecho, tiene posibilidad de declararse 3 años seguidas en pérdida. Eso lo he escuchado una y otra vez en gente nuestra, convencidos de que eso es así. Señores, nadie hace un negocio para perder. Nadie hace un negocio para perder. Por lo tanto, no tiene ningún asidero, ningún sentido, ninguna lógica que si a mi negocio le fue bien los primeros 3 años, yo declare pérdidas. Si no hay pérdidas, no puedo declarar pérdidas. Eso es un asunto elemental. Si el negocio no tiene pérdidas, no tiene sentido que yo declare pérdidas. Ojo, el Internal Revenue Services, el IRS, categoriza los negocios por la industria y posteriormente por el capital. Ahora bien, cuando categorizarlo por industria, quiere decir que la industria de la comida tiene los restaurantes, tiene las bodegas, tiene los supermercados, por poner ejemplos, ¿verdad? La industria de la higiene tiene los salones de belleza, los salones de uñas, etc. Estas industrias
el IRS proyecta cuál debe ser el ingreso anual promedio de estas industrias, de estos negocios, no del suyo en particular, sino de la industria, del negocio. Hay una proyección de cuál debe ser el ingreso de ese negocio. Obviamente hay una visión, una proyección de cuál debe ser el gasto común de todos esos negocios. Habrán excepciones, pero hay gastos relativamente comunes en esa industria. Consecuentemente, dependiendo del ingreso de su negocio, el IRS puede proyectar cuáles son más o menos los gastos y proyectar cuál es más o menos el ingreso neto que tiene su negocio. Claro, si usted el primer año, segundo año, hizo inversiones fuertes, comprando equipos, comprando material, pagando depósitos para la renta, esos gastos fuertes que tiene un negocio cuando abre y no tuvo, digámoslo así, la venta o brindó el servicio suficiente como para equiparar el gasto inicial con el ingreso que tuvo cuando el negocio empezó a operar, se puede entender. Un negocio que abre sus puertas, digamos en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, no se puede esperar que tenga el mismo rendimiento que un negocio que abrió en el mes de enero. ¿Me hago entender? No se puede esperar el mismo ingreso y por lo tanto los mismos beneficios. Lo que indica que la declaración de pérdida o no estará relacionada con varios factores. Bien, si el negocio tiene pérdidas y usted y su contador pueden demostrar que en efecto hubo pérdidas, es razonable que se declaren las pérdidas. Ahora bien, se declara la pérdida porque el negocio las tuvo, no porque yo me la merezco, porque soy una persona migrante, porque el negocio es nuevo, porque uso camisa azul, porque tengo 6 pies de estatura, porque vivo en un vecindario pobre o rico, blanco, negro, chiquito, grande. Esto no tiene que ver. La razón para declarar pérdidas en un negocio es que en efecto las haya tenido y que usted y su contador puedan demostrar que en efecto hubo pérdidas en su negocio. Si no es así, sencillamente eso no es posible. Así que la comunidad nuestra tiene muchos mitos que necesitamos ir combatiendo porque estos mitos generan varias dificultades. Primero, usted va con la idea preconcebida, donde su contador, a decirle que usted le dijo a un primo suyo que usted podía declarar 3 años en pérdida. Y cuando una persona se cree esas cosas, es extremadamente difícil que entienda que eso es falso, que eso es incorrecto. 2, el mito de asumir que, bueno, que yo lo haga este año, tal vez el gobierno no se dé cuenta, yo pueda, con si Dios me ayuda, yo pueda bordear una auditoría. Eso es poco probable. ¿Por qué? Porque el IRS y los estados cada vez refuerzan más las auditorías y cada vez tienen mayor nivel de tecnificación para identificar fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, primero, cuando usted va a una oficina profesional a buscar orientación, escuche, déjese llevar. Importante, si usted entiende que lo que la persona le explica, el profesional que usted consulta, eso no le da sentido o le parece poco probable, busque una segunda opinión. Pero cuando usted decide visitar una oficina profesional, se supone que es buscando orientación. Y se supone además que quien le da la orientación tiene la cualificación y la información correcta para que usted salga bien librado frente al gobierno federal, frente al Estado y frente a la ciudad con relación a la contabilidad de su negocio y a los impuestos correspondientes. Así que no existe el derecho de declarar 3 años de pérdida, 3 años consecutivos en pérdida en mi negocio, si esas pérdidas no se han producido.
El hecho de abrir un negocio no me da ese derecho. Ojo, nadie apertura un negocio para perder dinero. Nadie apertura un negocio para perder dinero. Eso no tiene méritos, eso no tiene sentido. Y claro, se entiende que si usted tuvo gastos en la apertura del negocio muy fuertes y esos gastos han sido mayores ese primer año que su ingreso, que lo que ha generado el negocio en beneficios, se entiende que entonces sí haya que declarar las pérdidas. Pero no porque es un derecho, sino porque en efecto sus gastos de primer año fueron mucho mayor que lo que usted logró ingresar al negocio al momento de abrirlo oficialmente. Miren, señores, la Reserva Federal acaba de anunciar la reducción de la tasa de interés en Estados Unidos. Desde hace 4 años, el gobierno federal no había reducido la tasa de interés y todo esto tiene una lógica. Hubo un momento en el que, producto de la pandemia, los que recibimos los cheques famosos, ese momento generó una cantidad enorme de dinero líquido, de dinero corriendo en el mercado, corriendo en los bancos, corriendo en las calles, que generó obviamente inflación. ¿Qué quiere decir eso? Había mucho dinero para la cantidad de mercancía que había disponible. Cuando hay mucho dinero y poca mercancía, entonces quien tiene más dinero adquiere la mercancía y eso se llama inflación. ¿Qué hace el gobierno? Que para equilibrar la inflación recoge el dinero de la calle y lo primero que hace para eso es poner impuestos o en este caso subir las tasas de interés que reduce el consumo, hace que usted vaya menos a la tienda, menos al restaurante, compre menos cosas en el supermercado. ¿Y por qué? Porque el gobierno empieza, el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, empieza a recoger dinero en la calle para bajar la inflación y para permitir que haya un equiparamiento entre la capacidad adquisitiva del mercado, la cantidad de dinero flotante, de masa monetaria y la cantidad de productos y de mercancías que se pueden comprar con ello. Bueno, ese proceso de intentar bajar la inflación duró 4 años y de ahí que el gobierno subiera una y otra vez las tasas de interés. Bueno, esta semana se anunció la reducción de estas tasas a 4.5 y a 5%. ¿Cómo beneficia eso el bolsillo suyo y mío? Bueno, ahora quienes tengan que refinanciar sus hipotecas podrán hacerlo a intereses más bajitos. Y sabemos muy bien, la gente que está pagando mortgage, el peso favorable que tiene pagar en su gasto mensual, pagar un mortgage con un interés menor. Si usted paga $3.500 de mortgage hoy y le bajan al interés suyo 0.5%, posiblemente esos 3.500 pague 3.100, 3.200, 3.250. Esos $250 menos a la semana, perdón, al mes, que usted paga de hipoteca, lo puede emplear en otras cosas. De igual forma podrá suceder con la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Se espera que se aboquen, y eso es automático, los bancos a bajar la tasa de interés en las tarjetas de crédito. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo de este proceso es que normalmente la reducción en la tasa de interés se siente en más o menos 6 meses después que se anuncia la reducción. Quiere decir que estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 2025 es que sentiremos los efectos positivos de la reducción de la tasa de interés que acaba de hacer el gobierno federal a través de la FED. Los analistas políticos entienden
que la reducción de la tasa de interés llega tarde porque no tendrá un efecto político en la campaña electoral para el mes de noviembre próximo. Pues seguiremos comprando productos con un precio relativamente alto, seguiremos pagando una hipoteca relativamente alta, las tasas de interés de las tarjetas de crédito tampoco se sentirá su baja. Por lo tanto, todo eso pertenecerá al gobierno que asuma el 1 de enero del 2025 y oiremos a la gente decir que quien entró en enero, su impacto político fue tal que logró bajar los alimentos, bajar los intereses de las hipotecas y de las tarjetas de crédito, y olvidando que eso se hizo en el mes de septiembre del 2024. Por lo tanto, es buena la noticia. Algunos expertos entienden que es fuera de tiempo, que debe ser un poco antes para que tuviera un impacto positivo en esta campaña electoral. Y tercero, que nos toca esperar promedio unos 6 meses para poder sentir el impacto positivo de esta reducción en la tasa de interés de un 0.50%. Señores, vamos a la primera pausa y regresamos con mucho más de Hechos y Opiniones. Por favor, no se vayan. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de donarle la vida, darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas, así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos, como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Señores, Hechos y Opiniones de regreso. Bueno, estamos en septiembre. Septiembre tiene un montón de fechas emblemáticas que nosotros como programa no podemos dejar pasar por alto. El 25 de septiembre de 1963 se dio el golpe militar en República Dominicana al gobierno de 7 meses del profesor Juan Bosch. Las razones esgrimidas por los golpistas era que ese gobierno era un gobierno de corte socialista, etc. Y resulta que lo que promovió el golpe de Estado al profesor Bosch fue la Constitución de 1963, que establecía una serie de derechos no conocidas antes en República Dominicana, desde el reconocimiento de los hijos de la calle
o hijos fuera de matrimonio, hasta la igualdad entre el matrimonio formal y la convivencia o el concubinato, la igualdad de derechos. En el caso de las mujeres, lo reconocía, por ejemplo, ese código, esa constitución, entre otras muchas novedades que contravenían fundamentalmente a dos sectores: a la Iglesia Católica, al poder de la Iglesia Católica, que era casi unímodo en República Dominicana, y por otro lado, a los sectores oligarcas dominicanos que entendían que los derechos que se conquistaban a través de la Constitución de Bosch de 1963 eran sencillamente derechos imposibles de otorgar a la ciudadanía. Es esa la razón de fondo que provoca el golpe de Estado lastimero, vergonzoso a profesor Juan Bosch, que nos atrasó 50 años en República Dominicana. Otro acontecimiento doloroso de septiembre 1971 fue el asesinato de Amin Abel Hasbún, aquel dirigente estudiantil del FEFLAS, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Hoy la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lleva su nombre, porque aún bajo la enorme persecución de la tiranía balaguerista del gobierno de la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer, a pesar de la persecución férrea del gobierno balaguerista, Amin Abel Hasbún mantuvo su puntaje estudiantil, graduándose cum laude, summa cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Repito, a pesar de la tenaz persecución de la dictadura balaguerista. Amin Abel Hasbún fue asesinado frente a su hijo de unos 2 años de edad y a su esposa, doña Mirna, embarazada, a sangre fría por un comando criminal de la Policía Nacional que de manera cobarde le asesinó en una escalera. La muerte de Amin, igual que la muerte de Otto Morales, la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, la muerte de Orlando Martínez, la muerte de un montón, Erickson, un montón de dirigentes de izquierda y de la juventud de la época, marcó el antes y después de República Dominicana, porque con estas muertes el balaguerato se llevó los cerebros más prodigiosos del país en ese momento. Nos toca entonces, en septiembre, recordar al inmenso Amin Abel Hasbún, asesinado un mes, como en el que estamos, en 1971. En el 11 de septiembre de 1973 se da otro golpe de Estado, en este caso en Chile, al gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende ya tenía 3 años, la patronal chilena, los patrones chilenos, junto con el Departamento de Inteligencia norteamericana, la CIA, y hay documentos que aprueban eso, no es un invento, no es una teoría de conspiración, habían decidido salir del gobierno de Allende por las cercanías que tenía con el gobierno de Cuba y fundamentalmente con Fidel Castro. Pero esencialmente el motivo del golpe de Estado a Salvador Allende y su asesinato de parte del posterior dictador Augusto Pinochet, tuvo que ver con las políticas sociales y económicas que estaba impulsando el gobierno de Salvador Allende y cómo esas políticas podían convertirse en contagio en Sudamérica, y eso a su vez podría desencadenar una serie de gobiernos del corte popular que encarnaba Salvador Allende, y ante esa posibilidad había que frenar ese gobierno, y la acción fue sencillamente dar un golpe de Estado cruento que se llevó, le costó la vida al presidente Salvador Allende en La Moneda, en el Palacio Nacional, Palacio de la Moneda de Chile. Dominicanos, varios dominicanos que estudiaban en Chile,
fueron asesinados en ese proceso, sobre todo uno muy conocido, el hijo del doctor Blanco Fernández, ya fallecido, y otros que lograron escabullirse de la férrea persecución pinochetista que se desató. Y es nuestro deber que la gente que ve este programa no olvide que en septiembre de 1973 los cuerpos de seguridad internacional, junto con los cuerpos de seguridad chilenos, dieron uno de los más dolorosos golpes de Estado de América Latina, en este caso en Chile. Y es imposible en septiembre no recordar el famoso 2001, cuando fueron derribadas mediante un atentado las Torres Gemelas. Aquí murieron casi 3.000 personas en una acción cobarde, irresponsable, donde civiles que no tenían nada que ver con ninguna disputa política o militar en ninguna parte del mundo fueron vilmente asesinados. No hay forma de justificar las acciones del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, en Washington, D.C. y en Pensilvania. No hay forma de justificarla y esperamos que quienes puedan estar detrás de estas acciones sean aquellos que ya fueron denunciados, apresados y perseguidos por las fuerzas norteamericanas o cualquier otra fuerza aún no develada, en su momento paguen de manera justa este asesinato, porque ahí murió gente que no tenía nada que ver con política, con acciones militares o con acciones de guerra. Es nuestro deber recordar estas acciones, porque hace unos días, ahora en septiembre, las fuerzas de inteligencia israelíes acaban de detonar los 1000 demonios en Beirut, haciendo detonar unos 3000 artefactos explosivos que han dejado varios muertos y han dejado decenas de heridos. Y todo por la guerra que tienen con la milicia de Hezbollah, que repito, tiene presencia en el Líbano, en Beirut para ser específico. La verdad es que la situación del mundo nos preocupa este mes de septiembre, porque estas acciones emprendidas por fuerzas israelíes contra las milicias de Hezbollah y las acciones anteriores en Irán respecto al asesinato de uno de los jefes de Hamas y posteriormente la muerte sospechosa del presidente de Irán, nos dice que la situación de la Medio Oriente se está calentando, se está complicando y que definitivamente la preocupación de Blinken, el ministro, secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Departamento de Estado, respecto a cómo estas acciones pueden cambiar, alterar el proceso de negociación para llegar a una paz que permita detener las acciones militares entre Hamas y Israel, y que eso dé paso a liberar los rehenes que aún quedan en manos de Hamas, y dos, detener los bombardeos permanentes de Israel en la Franja de Gaza. Blinken dice, nos preocupa que estas acciones de Israel frente a Hezbollah compliquen la situación de Hamas e Israel. Tenemos que estar ojo abiertos. Hechos y Opiniones le va a dedicar un programa completo a la situación de Medio Oriente en la siguiente tesitura: informar, traer toda la información de ambas partes para que usted como televidente se haga un juicio respecto a cómo ese conflicto va escalando, cómo ese conflicto se está complicando y cómo estas acciones militares unilaterales pueden hacer que lamentablemente todo esto se pueda salir de las manos. Así que estos acontecimientos de septiembre es para que lo tomemos en cuenta, y esta reflexión respecto a las acciones de Israel frente a Hezbollah y cómo eso puede afectar la situación Hamas
Israel y la preocupación del Departamento de Estado de Estados Unidos, es para que nosotros estemos un poco al tanto de lo que acontece hoy a nivel mundial y sobre todo en el mes de septiembre. Ya regresamos, por favor, no se muevan. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. No es por belleza, es por la salud. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, de regreso. El tema lo vamos a tocar porque queremos tocar el fondo del mismo. Ha sido muy visto por ustedes en todos los medios y tiene que ver con la falsa afirmación del candidato vicepresidencial del Partido Republicano, J.D. Vance, respecto a que migrantes, y señaló migrantes haitianos, están comiendo mascotas en Springfield, Ohio. ¿Y por qué tocamos el tema? Primero, porque todos somos migrantes. Y aunque el candidato vicepresidencial republicano e incluso el candidato presidencial Donald Trump de este partido reiteró esta mentira en el debate frente a Kamala Harris, no olvidemos que todos somos migrantes. Cuando habla de migrantes, esta campaña electoral no establece diferencia entre los que son de un lugar u otro. Para los que se consideran puros, los nativos que se puedan considerar puros, todos los migrantes somos exactamente igual. No importa que tengamos residencia, seamos naturalizados o no tengamos ningún tipo de documentos. Para estas personas que se creen por encima del bien y del mal, los migrantes somos exactamente lo mismo. ¿Por qué nos preocupa el tema? Un asunto tan banal como este, que se haya convertido en un tema de política nacional, es para que nos preocupemos. Voy a poner algunos datos en contexto. La señora que llamó al 911 en Springfield, Ohio, denunciando que su mascota había desaparecido, la señora denunció
al 911 que su mascota había desaparecido. Posteriormente llamó para decir que no, que la encontró, que fue un error. Segundo, pidió disculpas por haber llamado al 911 haciendo la denuncia de la mascota, que no era un gato ni un perro, es incorrecto. Pero ella llamó para decir que no, que fue un error y pidió disculpas. De hecho, la señora ha dicho más de una vez que lamenta que esa llamada haya provocado esta cantidad de denuncias. ¿Por qué yo me hago eco de esta denuncia? ¿Y por qué yo siento que me toca a mí de manera personal? Porque a pesar de que la campaña del candidato vicepresidencial republicano, J.D. Vance, llamó al encargado, al director, al administrador de la ciudad de Springfield, Brian Heck, él lo llamó y le pidió que le diera la información correcta, si era cierto o no, que en Springfield se estaban comiendo las mascotas. El señor Brian Heck le dijo que era falso, que no había ninguna evidencia ni ninguna información que estableciera que en Springfield los migrantes o cualquier otra persona estuviera comiendo las mascotas. A pesar de la aclaración del señor administrador de la ciudad de Springfield, Brian Heck, a pesar de eso, J.D. Vance continuó mintiendo respecto al tema, deliberadamente. Cuando el periódico Wall Street Journal contacta al candidato vicepresidencial republicano para encararlo respecto a la reiteración de la mentira con relación a los migrantes y a las mascotas, él lo que hace es referir al Wall Street Journal a la llamada que hizo la señora al 911, dando de manera sutil por un hecho que estaba sucediendo en la situación con las mascotas. Cuando ya la señora había dicho que encontró su mascota y que lamentaba la llamada y el incidente. De estas son las cosas que nosotros, como consumidores de noticias, nosotros como votantes, nosotros como ciudadanos que residimos en diferentes partes de Estados Unidos, nos tenemos que cuidar. Estas son las mentiras que nos hacen daño. Peor, he visto latinos, migrantes como tú, como yo, como los acusados de esta barbaridad en Springfield, defender esta posición absurda de J.D. Vance y Donald Trump respecto a los migrantes. Y no solamente eso, reproducir videos y reproducir información incorrecta, malsana y falsa, intentando acusar a otros migrantes de situaciones que no han sucedido. Nosotros tenemos que aprender a ser sensatos, tenemos que aprender a tener sentido común, tenemos que dejar de ser tan irresponsables la gente nuestra que se presta para estas travesuras. He visto a un ex periodista de espectáculo de la ciudad de New York, en unos chats que hay de locutores dominicanos y periodistas, reproducir un montón de barbaridades de forma irresponsable, partiendo del hecho de que es una persona pública, conocida y que sabe que mucha gente va a consumir su información. Cuando usted le hace daño a otro migrante, usted se hace daño a usted mismo, porque usted, frente a los ojos de quien inventó esa mentira, usted no es mejor. Falso. Usted es tan migrante como el que más. Usted es tan haitiano como el que más, porque todos estamos acá montados en el mismo barco en Estados Unidos, cumpliendo con las mismas reglas e intentando tener los mismos derechos con documentos o sin documentos. Así que esta mentira reiterada respecto a la comunidad haitiana en Springfield, Ohio,
respecto a la comunidad migrante en Springfield, Ohio, es una canallada de la que nosotros, los latinos, los migrantes, no debemos hacernos eco, porque ha demostrado las autoridades de Ohio, desde el gobernador, el alcalde, hasta el administrador de Springfield, que todo eso fue una invención malsana y que la persona que hizo la llamada errónea, creyendo que su mascota se había desaparecido, llamó para decir que no, que apareció, que estaba bien, que no había ningún problema, y se disculpó por la oleada de falsedades que generó. Quienes siguen promoviendo esta mentira son los únicos responsables de lo que le pase a los hermanos haitianos en Springfield, Ohio. Los únicos responsables de agresiones, de aislamiento, de maltratos de cualquier nivel que puedan sufrir la comunidad haitiana en Springfield y cualquier otro inmigrante de esa ciudad o de cualquier parte de Estados Unidos. Paremos la mentira, que por ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Dejemos las canalladas a un lado, porque sencillamente es una irresponsabilidad reproducir cosas como esta, que lo único que traen es odio, aislamiento, y que usted y yo, todos, estemos puestos en el mismo carril y mirados por la misma lupa que miran a los hermanos haitianos hoy de Springfield, Massachusetts. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. De regreso. El tema que voy a tocar no tiene nada que ver con farándula, tiene que ver con la naturaleza social de este programa y tiene que ver con una condición humana que no queremos pasar por alto. La apreciada Francisca Méndez, Francisca La Chapelle, o Francisca, como usted se llamará ahora, en un podcast, o en su podcast más bien, hizo unas confesiones que yo las considero profundamente humanas, profundamente honestas y que salen del corazón de esta chica, a quien tuve el placer de conocer en el 2012, 2014, recién llegada de Estados Unidos, y de quien sé que es una luchadora incansable por lograr sus metas en el marco de la transparencia, la honestidad y el trabajo denodado. Una niña que tiene una capacidad de trabajo asombrosa. Francisca establecía en ese podcast que ella pedía que sus hijos salieran
con el perfil fenotípico, físico de su esposo, que es italoamericano. Porque ella no quería que sus hijos pasaran por las situaciones que ella ha atravesado. Nos faltaron las voces en República Dominicana y en el exterior, condenando de manera férrea, dura, estas posturas de Francisca Lachapelle, Francisca Méndez, o Francisca, que es como se hace llamar ahora, respecto a si era prejuiciada, si ella estaba menospreciando su condición de afrocaribeña o afrodominicana. Nada de eso, nada de eso. Yo pienso que el hecho de que ella haya logrado que la cadena para la que trabaja le permitiese utilizar su pelo de forma natural, sin tratamiento, dice mucho de cómo ella, del orgullo que ella siente de su origen étnico, de su origen racial. Al contrario, pienso que dice bastante, bastante de ella y bastante de sus orígenes. Todo lo contrario, creo que Lachapelle es una mujer que merece el respeto y el respaldo de todos nosotros, afrocaribeños, afrodominicanos o dominicanos en sentido general. Y digo sobre todo los afrodominicanos, porque muchos de nosotros sabemos perfectamente bien la serie de desventajas que normalmente tenemos. Señores, voy a decir esto a mucho riesgo. El gobierno dominicano aperturó un banco, el Banco de Reservas en New York, en pleno New York, y los criterios para selección de personal. Usted nada más tiene que ir al banco para que usted se dé cuenta los criterios que han tenido para selección de personal. Y eso no es una casualidad, eso es una visión, eso es una política. Una visión del perfil racial dominicano. Eso no lo podemos negar. Bueno, que no tenemos la tensión racial que puede haber en otros lados. Bueno, eso yo podría aceptárselo. Pero es una realidad que está ahí. Por lo tanto, las quejas de Francisca Lachapelle o Francisca Méndez son válidas, son correctas, son oportunas y debe llamar la atención para que todos nosotros, primero, hagamos conciencia en torno a la condición de café con leche del pueblo dominicano, entender eso. Segundo, una importante dirigente periodista, de los periodistas dominicanos en Estados Unidos, un poco se alarmó en uno de los chats que manejan diferentes asociaciones profesionales en New York, porque alguien se identificó como afrodominicana, queriendo rechazar, hacer entender que identificarse como afrodominicano significa que ya nos estamos identificando como haitianos y que por tanto todo el cuento ese de la fusión, que no sé de dónde un grupo de gente lo saca, porque eso no tiene mérito alguno. Bueno, esta chica que es de mis afectos, que la quiero, que le tengo aprecio, se acaba de alarmar. Y todas esas alarmas respecto a la afrodominicanidad, que es una realidad, es lo que intenta condenar las declaraciones de Sofía Lachapelle. Hay que estar en sus zapatos, en su realidad y en su experiencia para poder entender lo amargo que ha sido su proceso. Ciertamente hoy tiene éxito, ciertamente hoy es una mujer, digamos, que ha logrado el sueño que muchos de nosotros, pero que muchos de nosotros hemos trabajado. Eso es loable. Pero no puede olvidar, ni debe olvidar su realidad y las situaciones traumáticas que pasó, porque recordarlo le ayudará a que sus hermanas, sus sobrinas, sus hijos puedan superar los escollos que pueda encontrar en el camino. Ustedes quieren ver lo que es un ataque serio, severo, intenso con una pareja interracial. Vean el caso de Amelia Vega y de Al Horford y la cantidad de estupideces que ha dicho la gente nuestra respecto a esa relación.
O sea que, por favor, no nos hagamos los ingenuos y no hagamos de la situación de Francisca Lachapelle un tiro al blanco para revictimizarla y condenarla cuando ella tiene todo el derecho a decir lo que ella piensa, lo que ella siente y su experiencia. Terminamos hoy hablando de la situación del PRM en República Dominicana y el presidente Luis Abinader. Yo sé que mis amigos PRMistas en Estados Unidos no van a estar contentos, pero señores, la bancada PRMista en el Congreso, los diputados, acaban de tumbarle el pulso al presidente Abinader respecto a la eliminación de 53 diputaciones para las elecciones del 2032. Estos diputados han tenido reuniones con el presidente del partido, Ignacio Paliza, y han consensuado que no deben ser más de 20 las diputaciones que se eliminen y que no le van a aceptar al presidente la extensión, la ampliación de los diputados nacionales, que hoy son 5, y el que el presidente planteó que fueran 20. Ellos dicen no, nosotros no vamos a aprobarle eso al presidente. Y yo me pregunto, ¿dónde queda el liderazgo del presidente Luis Abinader? ¿Qué pasa con el liderazgo del presidente? Esta semana publicamos un trabajo que detalla más o menos claro el proceso, a nuestro juicio, por el que va el PRM, primero con un candidato, con un presidente que saben que ya no será candidato en el 2028. Segundo, con la salida a destiempo de una serie de precandidatos presidenciales, todos en el tren gubernamental, que entienden que ya Luis no es garantía y por lo tanto ya no le deben fidelidad, ya no le deben lealtad al rey. Muerto el rey, viva el rey. Y son estos los que han impulsado y empujado para que en La Vega, por ejemplo, un sector interno del PRM se haya impuesto y haya llevado a su candidato a la alcaldía a sustituir al candidato renunciante, al alcalde renunciante, porque la pugna interna en el PRM es una guerra de baja intensidad. Entonces, si eso es ahora, cuando toque discutir la reforma fiscal, cuando los sectores que auspician, apoyan la campaña presidencial, le digan a estos precandidatos, no se puede, con los diputados que tú influyes en el Congreso, oriéntalos para que no aprueben determinada ley fiscal, porque esa ley me va a perjudicar mis intereses, y si perjudica mis intereses, yo no voy a apoyar tu precandidatura o tu campaña presidencial para el 2028, porque de eso es que estamos hablando en el país, de eso es que se está hablando en el país. Es que hoy la lógica de el tumbar el pulso al presidente Abinader no tiene absolutamente nada que ver con que los diputados que se han impuesto han hecho un estudio que establezca que en efecto hacen falta 192, 193 diputados en el país. No es esa la discusión, es que la reducción de la Cámara reduciría el populismo, reduciría la politiquería barata, pero sobre todo reduciría el ingreso de financiamiento de campaña electoral. Estamos hablando de cosas serias. Me parece que el PRM ha entrado en una curva peligrosa, muy peligrosa, que parece ser, resurgen las viejas prácticas PRDistas en el hoy PRM, que el liderazgo de Luis Abinader podría entrar en un proceso de declive peligroso. Señores, nos vemos la semana próxima y le agradecemos infinitamente que haya estado una semana más con Hechos y Opiniones.